Hola, hola, bienvenidos de regreso a mi canal. Los que ya me siguen hace tiempo saben que ya había hecho un video así, entre las diferencias de los Amish y los Menonitas, pero nunca me gustó así muchísimo de cómo me quedó el video, entonces quise recrearlo. Empecemos. Ambos grupos, los Amish y los Menonitas, son parte de la comunidad anabautista. Aun si hay muchas similitudes, hay muchas diferencias. Y yo creo que por eso es tan común que la gente confunde estos dos grupos. Entonces, por eso quería hacer un video nuevo para explicar un poquito más las diferencias entre estos dos grupos. Tanto los menonitas como los amish surgieron en el siglo XVI como parte del movimiento anabautista en Europa. El fundador de los menonitas se llamaba Menno Simons y el fundador de los amish se llamaba Jacob Amman. La principal razón por qué estos dos grupos se separaron fue básicamente sobre sus creencias de la disciplina de la iglesia y si querían mantenerse separados del mundo o no. Porque los Amis básicamente creían que deberían de mantenerse aislados por completo de la sociedad en general, mientras los menonitas ya estaban dispuestos a interactuar más con la sociedad y a integrarse. Y justamente por eso se separaron. Yo digo, la primera diferencia que se ve a simple vista, pues obviamente es la vestimenta. La vestimenta, porque también los hombres Amish tienen barba y los menonitas es no tan común. Los conservadores no tienen barba, los menonitas. Pero los modernos, pues ya, si quieren tener barba o pueden tener barba más bien, pues ya lo hacen y si no, no. Y ya es como decisión personal. Pero entre los Amish sí es como los hombres sí tienen que traer barba. Entonces, son cosas que uno a simple vista se da cuenta, pero alguien que tal vez no conoce tanto las diferencias, pues para ellos no es tan lógico. Los Amish son conocidos por su estilo de vida más austero y su rechazo a la tecnología por completo. O sea, cualquier tecnología moderna, pues no. Se ve que andan en sus buggies, con sus caballos y pues no se van a ver manejando un vehículo, por ejemplo. Y obviamente la vestimenta también los distingue mucho. Y los menonitas, por ejemplo, pues ya usamos tecnología y en la forma de vestir ya no es tan estricto. Como por ejemplo entre los Amish siempre es como el mismo estilo en diferentes colores. Y pues básicamente ellos prefieren usar vestimenta que es modesta y sencilla. Lo que no quieren es que no llame la atención a la persona. O sea, no quieren que una persona se distingue mucho de la otra. Que todos se vean iguales, que no alguien se vea diferente o los haga verse especiales de alguna forma. Entonces es como que para que todos se vean iguales, estas son las reglas de la vestimenta y así no alguien no lo van a tratar mejor o peor, depende de cómo está vestido. Y entre los menonitas alguien puede tener un patrón de vestido diferente a otra persona, o sea, no lo tienen tan rígido en cómo se pueden vestir. Y como sabemos, pues hoy en día hay menonitas en muchos diferentes lugares, igual que Amish. Los Amish están más concentrados en Estados Unidos que en cualquier otro lugar y con menonitas es más común saber que están por todo el mundo casi. Entonces, sí, los Amish sí realmente sí están manteniendo más separados. Ambos grupos, conforme ha pasado el tiempo, han experimentado cambios, han tenido que adaptarse a ciertas formas, tanto en su religión como también en sus prácticas, pero pues obviamente ambos grupos todavía siguen siendo comunidades muy importantes dentro de lo que es la comunidad anabautista. La vida comunitaria es otra característica importante de los Amish. Ellos trabajan y hacen casi todo juntos. La agricultura, producción de alimentos, de hecho ellos mismos hacen sus sombreros, pues toda la ropa, hacen las carretas de caballo, todo es hecho a mano en su comunidad. Los menonitas que viven en México básicamente se dividen en dos grupos, los que son muy conservadores y los liberales. Es como que las dos categorías que tienen. Por ejemplo, yo pienso que hay los muy conservadores y luego los que siguen son tradicionales, pero ya no a ese nivel y ya los modernos. Pero básicamente se pudieran decir los conservadores son todavía los que no usan tecnología y se separan del mundo como los Amish y ya cualquier otro menonita que no hace eso pues ya es más liberal. Los menonitas conservadores tienden a seguir prácticas religiosas más tradicionales y se adhieren a un estilo de vida mucho más similar a los Amish que el resto de los menonitas. Los menonitas liberales pues ya usamos tecnología, por ejemplo pues celular, internet, vehículos y todo eso, y especialmente en la agricultura tienen muchísima tecnología que aplican y eso es pues ya un contraste muy grande en comparación a los menonitas que son muy conservadores. En la diferencia también que se nota mucho entre los menonitas es dependiendo de su vestimenta. Los muy conservadores usan vestimenta, por ejemplo, como lo usaban mis papás cuando ellos crecieron, los vestidos, los overoles y todo eso. Y de ahí hay grupos que
siguen con vestimenta similar, pero sí se ve la modificación, o sea, los vestidos ya no tienen tantos pliegues, tienen botones o pueden ser de tela más llamativa. Y ya después hay de los que usan blusas y faldas, no necesariamente tiene que ser un tipo de vestido específico. Y pues ya los liberales, pues cada uno tiene su estilo propio y se pone lo que le gusta. Enseguida les quiero explicar cómo son diferentes los servicios religiosos entre los Amish y los menonitas. Básicamente los Amish no tienen una iglesia o un edificio específico donde ellos tienen sus servicios cada domingo, su misa. Por ejemplo, el servicio religioso pues ya es dirigido por un ministro, pero puede ser en la casa de cualquier persona. O sea, no es como que tienen su edificio específico que es la iglesia. Y son muy simples los servicios religiosos de los Amish. Básicamente se consiste en himnos, oraciones y sermones. Pueden durar de 2 a 3 horas, pues obviamente depende, ¿no? De qué tanto quiere decir el ministro. Y todo lo que es los cantos que tienen son a capela. O sea, por ejemplo, no hay nada de música, no hay piano, no hay ningún instrumento musical cuando tienen sus cantos. Y ya, los menonitas tienen servicios como que más formales y más programados que los Amish. Ellos, pues los menonitas no se reúnen en casa de alguien para tener sus servicios. Ellos sí tienen un edificio específico. Esta es la iglesia donde vamos a tener nuestros servicios semanalmente. La iglesia menonita puede tener un pastor o varios ministros. Esto ya también depende de qué iglesia menonita es, porque como lo he comentado en otros videos, existen diferentes tipos de menonitas y existen muchas diferentes iglesias menonitas. Mientras los Amish lo prefieren como más con un alemán e inglés antiguo para sus himnos y sermones, los menonitas a veces usan una variedad de idiomas, depende de dónde estén ubicados geográficamente. Por ejemplo, en América Latina, pues ya muchos menonitas hablan español y tienen sus servicios en español. Hay iglesias que, por ejemplo, a tal hora tienen su servicio en alemán bajo, tal hora es en español. Y cada cuánto domingo es en inglés. Entonces eso ya le da la oportunidad a todos, sin importar qué idioma hablan, que pueden ir a los servicios dominicales. También hay iglesias menonitas que, por ejemplo, no tienen la oportunidad de tener varios horarios. Entonces tienen a alguien traduciendo en vivo. Sí, cuando tienen un sermón, por ejemplo, si el pastor tiene su servicio en alemán bajo, tienen a alguien que en tiempo real está traduciendo y te pasan como unos audífonos y puedes estar en la misa con tus audífonos y te están traduciendo todo en vivo a español. Las iglesias menonitas tienen mucho más mujeres que participan en la iglesia que los Amish. O sea, los Amish no permiten que las mujeres tengan ningún tipo de participación ni liderazgo. Y entre los menonitas sí, pero los menonitas muy conservadores no lo tienen. Esto ya es de los que no son los que se separan totalmente del mundo. Tienen mujeres, por ejemplo, que pueden participar a dar testimonios en la iglesia o tienen cierto puesto en la iglesia, y eso no pasa con los Amish y tampoco con los menonitas conservadores. Y en cuanto al contenido del servicio religioso, pues ambos lo basan en la Biblia, pero pues hay unas diferencias como lo interpretan y los enfoques que le dan. Entonces por eso hay variaciones de cómo tienen su estilo de vida también. Porque los menonitas pues se enfocan un poquito más en lo que es la misión y el servicio social, mientras los Amish se enfocan más en lo que es la vida comunitaria y la separación del mundo moderno. Y pues sí, en resumen, los menonitas y los Amish tienen muchas similitudes, pero también tienen muchas diferencias, justamente porque el origen es el mismo, pero ya con el tiempo pues hubo separación y obviamente cada grupo se fue por su rumbo, y por eso ahorita hay diferencias tan grandes entre estos dos grupos. Espero que este video les sirvió mucho, que aprendieron un poquito más acerca de las diferencias de estos dos grupos, y espero que me acompañen en el siguiente video. Quiero entrevistar a mi cuñado. Él ha visitado las comunidades en Pensilvania y él ya tiene, que son como 7 años viviendo aquí en los campos menonitas. Él no es menonita, entonces quiero entrevistarlo para que él me cuente cómo ha sido su experiencia viviendo aquí, como alguien que pues nunca tuvo mucha interacción con los menonitas y viene a vivir aquí, y que también ha visitado las comunidades Amish en Pensilvania. Entonces, espero poder hacer ese video pronto y lo estaré subiendo a este mismo canal, así que suscríbanse y los veo en el siguiente video. Bye.
cuando hago videos en TikTok, por si no me siguen, síguenme, ahí sí subo un poquito más y subo muchas cosas. Y a veces me peleo con la gente también, por cierto. Los menonitas no son peleoneros.